Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Hola a todos, qué bueno volver a encontrarnos en un nuevo programa de Literarte. Un nuevo viernes, una nueva cita junto a todos ustedes. Y acá estoy con los compañeros de siempre. Hola Alberto, hola Lisandro, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va Mari? Hola Alberto, hola Mari, ¿todo bien? ¿Todo tranqui este viernes? Y sí, muy tranquilo. Y hoy nuevamente tenemos un escritor, pero este ya ha sido presentado hace muy poquito nada más. Así es, hoy volvemos con nuestro queridísimo Horacio Quiroga. Y lo que pasó es que nos quedaron muchas cosas, muchas asignaturas pendientes de don Horacio Quiroga y el cuento de hoy se titula Las moscas. De a poco van reapareciendo escritores, como ya pasó con Poe, con Borges, con Bioy Casares, con Chekhov, con tantos otros. Y hoy toca nuevamente el uruguayo Horacio Quiroga. Y como dijimos en el programa anterior, que fue hace poquitos programas atrás, que hablamos sobre Horacio Silvestre Quiroga Forteza, el cual nació en la ciudad de Salto, en Uruguay, un 31 de diciembre de 1878. La vez anterior nos referimos a él con el cuento La muerte de Isolda. Sí, hablamos de sus inicios en la educación, de sus pérdidas afectivas, como su padre, el padrastro, un amigo muy cercano, incluso su primera esposa. Contamos lo que fue su primer viaje a Europa, precisamente a París, donde fue fácil llegar, pero luego se volvió casi sin nada. Casi sin nada. También hablamos de sus primeros escritos, que fueron poesía, luego comenzamos con los cuentos y los relatos cortos. También mencionamos que se unió al grupo de la generación de 1900 y agrupaciones como el Gay Saber, influenciado mucho por Rubén Darío. Sí, hablamos de su comparación con los escritos con Edgar Allan Poe. Así es, también hablamos de la amistad que mantuvo con Leopoldo Lugones, incluso dijimos que fue pariente de Facundo Quiroga. Sí, de sus viajes de la selva, hablamos también que primero fue a Chaco, Formosa, Misiones, que fue luego yendo y viniendo de Misiones a Buenos Aires. De a poco fuimos contando sobre la vida. Como dijo Mariela, agarramos los cuentos y en aquel momento fue la muerte de Isolda. La muerte de Isolda, sí, aquel hermoso cuento del destiempo del amor. Del paso de los 10 años donde aquel hombre desaprovecha el amor de Inés. Y bueno. Lo que decíamos, sí. Quedaron. Que hubiera sido sí. Que hubiéramos, exactamente. Eso que hablábamos. Bueno, y ahora volviendo a este gran escritor, tenemos mucho más para contar y renombrar sobre él. Por ejemplo, Horacio Quiroga, al regresar a Buenos Aires, luego de su fallida experiencia en el Chaco, comenzaría con la narración breve. Fue así como en 1904 publicó el libro de relatos El crimen de otro. El crimen de otro. Este libro fue escrito entre 1902 y 1904. Los textos que se integran en este libro están fuertemente ligados a aquellos de sus inicios literarios y de su fervor modernista, eso que tenía él. Estuvo todo influenciado por Edgar Allan Poe, como veníamos diciendo. Acá comienza a haber un cambio entre lo que fue Los arrecifes de coral, su primer libro, y lo que decíamos de que ese libro fue una juventud de Quiroga para la escritura, el inicio de algo que vendrá. Claro, así como dijo Alberto en su momento, todos los escritores tienen su arrecife de coral, tienen sus inicios que muchas veces no es bien aceptado y a medida que van evolucionando en la escritura. Así como hablábamos de Nathaniel Turner, Hugh Turner, después hablábamos también de Patricia Jaime y algunas cosas que no quería mostrar. Bueno, tenemos los arrecifes de coral de Borges mismo. También dijimos. Pero con este segundo libro, El crimen de otro, comenzó su camino como buen escritor y fue elogiado, entre otros, por José Enrique Rodó. Rodó fue un escritor y político uruguayo, creador del arielismo. El arielismo es una corriente ideológica latinoamericana de principios del siglo XX que tomó su nombre por la obra Ariel. Esta obra, Ariel, es un ensayo publicado por este mismo escritor Rodó, en 1900. Considerado como una de las obras de mayor influencia en el campo de la cultura y la política latinoamericana, al igual que Calibán en 1878, de Ernest Renan, y los postulados modernistas de Rubén Darío. Así es, recordamos que el arielismo es anterior al ensayo Ariel y es inicialmente formulado por Rubén Darío y Paul Grusac.
Esto de ir conociendo más la selva lo llevó a Quiroga a trabajar durante unos años en varios cuentos, entre ellos cuentos de terror rural e historias para niños, pobladas de animales que hablaban y pensaban sin perder las características naturales de su especie. Acá con Alberto y Lisandro estamos chusmeando un poco la info de Quiroga y vemos una foto de él y otros escritores. Sí, una foto de una reunión de literatos allá en Buenos Aires, pero es de 1928 más o menos, que está Horacio Quiroga, su amigo Leopoldo Lugones, del cual ya hemos hablado anteriormente, Baldomero Fernández, que fue un poeta y médico rural argentino. El poeta caminante fue llamado Fernández, porque andaba caminando por los barrios de Buenos Aires y iba escribiendo su poesía. Él inmortalizó la estética de los barrios porteños y la calidad y la placidez de las provincias y su característica rural. Y Alberto Gerchunov. Sí, el ruso cruza con argentino, Alberto Gerchunov, que fue un narrador, ensayista y periodista argentino. Escribió numerosas obras, entre las cuales se destacaron Los gauchos judíos, que posteriormente se llevó al cine. Uh-huh. Ah, sí, la película dirigida por Juan José Yusit. Incluso el hermano de Gerchunov colaboró con el guión. Así es, una película donde actúa Pepe Soriano, China Zorrilla y Luisina Brando. Y ya recorriendo estos comienzos del año 1900, a esta época pertenecen la novela breve Los Perseguidos, publicada en 1905. Pero bueno, de a poco vamos a ir conociendo más y más de Horacio Quiroga, pero ahora vamos a escuchar el fragmento del cuento Las moscas. Siento que fluye en mí, como la vida misma, la ligereza del vago ambiente, la luz del sol, la fecundidad de la hora. Libre del espacio y el tiempo, puedo ir aquí, allá, a este árbol, a aquella liana. Puedo ver, lejanísimo ya, como un recuerdo de remoto existir. Puedo ver, al pie de un tronco, un muñeco de ojos sin parpadeo, un espantapájaros de mirar vidrioso y piernas rígidas. Del seno de esta expansión, que el sol dilata desmenuzando mi conciencia en 1.000.000 de partículas, puedo alzarme y volar, volar. Literatura argentina y universal en Literarte. Culpar a los otros es patrimonio específico de los corazones inferiores. ¡Wow! ¡Qué frase fuerte de nuestro escritor de hoy, el gran Horacio Silvestre Quiroga! Sí, una linda frase. Y seguimos. Luego del fragmento, venimos hablando acá con Alberto y con Mariela de que Quiroga ya por 1905, y gracias a un viaje que hizo junto a su amigo Leopoldo Lugones, que ya lo habíamos dicho, un viaje que iniciaron allá por el norte de nuestro país, por Misiones, límite de Brasil. Este viaje a Quiroga le ayudó a poder ir conociendo y escribiendo más. E incluso publicó El almohadón de plumas en la revista argentina Caras y Caretas en 1905, que llegó a publicar 8 cuentos de Quiroga ese mismo año. Y de a poco comenzar a publicar en ella, Quiroga se convirtió en un colaborador famoso y prestigioso, cuyos escritores eran buscados por miles de lectores. Sí, entre los escritores de la selva y la fama que iba adquiriendo en las ciudades. Estaba entre un lugar y el otro, pero lo retenía en la ciudad. Hasta 1906 vivió en la selva. Así es, en 1906 Quiroga decidió volver a su amada selva aprovechando las facilidades que el gobierno ofrecía para la explotación de las tierras y compró una chacra. Sí, ahí decide comprar una chacra con un amigo uruguayo, Vicente Gosalvo, que compraron unas 185 hectáreas, no compraron algo chiquito igual, que esto lo compraron en Misiones, sobre la orilla del Alto Paraná, y comenzó a hacer unos preparativos, ahí tipo casa para irse a vivir. Ya quería mudarse y iba a enseñar, estaba enseñando en realidad castellano y literatura. Pero ahora paremos un poquito de tanta vida y obra de Quiroga y metámonos en el cuento Las moscas y caminemos en ese ovillo enredado que Alberto se encargará de ir
desenmarañando. Bueno, Las Moscas es un cuento muy simple y muy corto en apariencia, en donde una persona tropieza con un raigón, con una rama muy, muy grande, se pega un golpe tremendo en un lugar, en un monte absolutamente desierto por un previo incendio, hace mucho calor y no se puede mover, y sabe que se va a morir. Entonces hay toda una referencia inclusive a cierta pintura barroca de lo que llamaba el memento mori, que es el momento de la muerte, sí, pero con conciencia plena de que esto puede suceder ahora, dentro de un día, dentro de 2 días, dentro de 3 días. Eso me parece interesante, y cómo va oponiendo, va duplicando desde el comienzo, con esta idea del doble, todo el sentido del cuento, porque después él se desdobla y termina siendo como una mosca, ¿no? Se termina viendo a él mismo muerto. Sí, empieza con el pasado inclusive, porque habla de que este árbol lo cortaron. Claro, habla del incendio, habla del invierno que sucedió el incendio y del verano que él está padeciendo. Después habla en primera persona y después habla en tercera persona de él mismo. Después aparece toda esta teoría de las moscas que perciben esa muerte que va a venir y se acercan. Entonces él escucha un zumbido que cree que está dentro del mismo, pero son las moscas. Y después está este desdoblamiento final del fragmento que leí, en donde él se siente como liberado por esa muerte, y ya deja de ser él, ya se ve a él como otro. Eso me parece muy, muy interesante. Después lo del zumbido, que es una especie de alucinación al principio porque él lo atribuye a otra cosa, está muy atado a otro cuento de este mismo tomo de cuentos donde están las moscas, que se llama El Hijo, en donde él tiene una alucinación. Él le presta el arma a su hijo para ir a cazar y escucha un tiro y el hijo no viene. Entonces lo sale a buscar y se desespera. Y se murió. Y tiene una alucinación de que lo encuentra y se lo lleva. Y cuando llega a la casa se da cuenta que está abrazando a la nada y que en realidad lo que pasó ciertamente es que lo que encontró fue el cuerpo del hijo, que se disparó solo y se murió con el mismo disparo. Es interesante cómo describe Quiroga, cómo utiliza la primera persona y la tercera persona constantemente, intercambiándola en función de qué se siente en ese momento en el que uno se va a morir, digamos. Porque resignifica, o mejor dicho, da una visión de lo que es o puede llegar a ser la muerte. No como una cosa celebratoria, digamos, porque bueno, cualquiera diría, bueno, este tipo se suicidó, celebra la muerte, no, para nada. Digamos, lo ve como un lamento, como algo muy, muy, muy terrible y muy doloroso, porque él está dolorido, no se puede mover. Pero a la vez nos va describiendo cosas que uno alucina, o que uno piensa, o que uno recuerda en ese momento, tratando de trasladarnos a nosotros como lectores a esa situación. Sí, no solamente juega con ese momento puntual de morir, sino que juega, y cuando pase gente por acá va a ver el cuero, el calzado, la ropa, las hojas, el árbol, claro, voy a estar fusionado. Voy a ser parte de esa naturaleza. Eso que hablábamos, claro, lo habíamos dicho en programas anteriores, había dicho la frase de Van Gogh, que el arte es el hombre añadido a la naturaleza. Es como que él estaba fusionado con esa naturaleza. Claro, sí. Inclusive es muy interesante porque él tropieza con un raigón. Un raigón es una inmensa raíz de un árbol gigante, y la raíz es el origen, digamos. La raíz es la causa. Es decir, de dónde viene. Él tropieza con su propio origen. Eso me parece muy interesante. Dice los zumbidos vienen de su parte de las columnas. Dice que escucha los zumbidos que vienen de atrás, de donde tiene el golpe. Claro. Los primeros zumbidos y después... Bueno, eso que viene de atrás es el pasado. Claro, digamos, el pasado. ¿no? O sea, está atado con la idea del raigón y con la idea de la raíz, origen y demás. Y es muy interesante cuando él dice, voy a morir, ¿pero cuándo? Sí. Y esto es una pregunta que nos podemos hacer todos, digamos. O sea, no es necesario estar claro. Exactamente. Entonces, me parece que cómo universaliza a partir de una situación, porque el cuento dura, diegéticamente, la ficción dura minutos, digamos, sí. ¿No? Él tropieza, cae, está ahí tirado y todo esto son todas como especulaciones. Se imagina lo que pasó, que fue lo del incendio, se imagina
que el tiempo presente, se imagina lo que pasará, esto que viene de las moscas van a saber, se imagina una situación, digamos, y se imagina un futuro lejano que es de cuando pase de nuevo gente por acá. Justo me vengo a caer acá donde no pasa nadie. Cuando pase gente, ya no voy a estar. Claro. Voy a hacer ese espantapájaros de ojos vidriosos y piernas rígidas y un pedazo de ropa tirado. Después está buena la teoría de los médicos en el hospital, porque él recuerda en ese momento una teoría que escuchó, que no sabemos si está alucinando, si está recordando, si es fehaciente, si la recuerda tal cual, donde los médicos dicen que las moscas, que hay unas moscas que huelen la muerte previamente a que se suceda y se van acercando. Claro. Y eso como que le da la pauta que ese zumbido no era de su columna, sino que era de las moscas que venían, y él termina volando de alguna manera. Que hay una idea también, me parece muy interesante con respecto a, bueno, primero la cuestión de la naturaleza, la soledad de la naturaleza, lo indefenso que estamos frente a un hecho fortuito de esta manera en medio de la naturaleza, digamos, como que es una vuelta al principio de la humanidad, digamos, donde uno en una situación así no tiene un celular para mandarle un WhatsApp a nadie. El tronco indestructible es una frase que usa como que eso no se destruye, lo que nos destruimos somos los humanos, porque digamos hay un incendio tremendo que arrasa con todo el monte y el tronco permanece ahí, que es donde él se apoya. Se va a desintegrar en algún momento. Claro, él se va a desintegrar, pero la naturaleza no se va a desintegrar, se va como renovar. Entonces ese ciclo de vida, cuando dice la fecundidad de la hora en el fragmento que leí, es como que hay un ciclo de vida que él de alguna manera pasa a ser mosca en su alucinación, no porque esté hablando de algún tipo de reencarnación, sino, o por ahí sí, qué sé yo, pero como que hay un ciclo de vida que es muy superior a cualquier cosa que nosotros podamos asimilar, y en ese contexto estamos solos, digamos. O sea, es un cuento que habla de la soledad, claramente, digamos. Sí, inclusive viendo los cuentos me pasó con Quiroga de leer cuentos que todos se relacionan en la selva. Me pasa no solamente en la selva como lugar físico, sino con cosas que pensaría alguien que vive en la selva. Así como la deriva lo pica una serpiente y tiene que llegar a un lugar. O sea, yo no me imagino. O un porteño, no sé, o un cordobés, no se imagina. Voy caminando por cierta avenida, me pica una serpiente y tengo que ir al hospital más cercano. Sino que le surge estos problemas como que tu hijo vaya a cazar, se escucha un disparo y vos digas, ya tendría que haber vuelto. Claro. Sería como, no sé, mandé a mi hijo a la escuela a tal hora, tiene que estar a las 5, me dijo que venía a las 5 y no viene. O le mandé un mensaje y no me contesta el mensaje. ¿Cómo la selva lo hizo pensar en selva? Claro. También es una época donde, sobre todo el que escribía para un público infantil también, todo este tema tiene que ver con que a la tarde los chicos no salieran. Digo, hay todo un tema de mitos y leyendas detrás de la escritura de la época, que tenía que ver con que animales acechaban o que era simplemente para que los chicos no salieran de la casa en horarios donde los padres no los cuidaban. Y creo que también tiene mucho de eso. De grandes y de Quiroga. chicos. Que el chico no haga acciones, no quiera hacer acciones de grandes porque pueden salir mal. Claro, bueno, en el caso del hijo, el otro cuento que hacía referencia es un chico de 13 años que tiene la estatura de su padre y que ya sabe manejar el arma y que cada tanto el padre lo deja ir a cazar en determinados días a determinada hora y a las 12 del mediodía tiene que estar de vuelta. O sea, se va a la mañana temprano, tiene un poco que ver con lo que dice Mariela con respecto a la... Y él sabe que el lugar donde él va no hay peligro, más que en la propia arma, digamos. Claro. O sea, como que por un lado está el peligro de la naturaleza a la que tenemos que enfrentar, que es infinita, indefectible, gigante y indominable, pero por otro lado el verdadero problema es que se nos dispare el mismo arma que llevamos nosotros modernamente a tratar de conquistar esa naturaleza. Nosotros somos el problema, en cierta forma. Claro, pero está bueno esa cuestión de las leyendas que decía Mariela, porque digamos, gran parte de la literatura de Quiroga, por lo menos la que transcurre en la selva, no es el caso de La muerte de Isolda pero hay muchos cuentos infantiles y también cuentos para adultos que escribió Quiroga desde la selva que tienen toda esa iconografía legendaria. Por supuesto que tiene que ver con la época que él escribió, con la época que él vivía en ese lugar, porque él se enfrentaba a esas cosas. Él padeció muertes cercanas, como habíamos dicho en el primer bloque, inclusive por impericia de un... pistola. Claro. Pero bueno, eso me parece. Y me parece que el cuento, como pocos cuentos de este volumen,
de este último libro de cuentos de Quiroga, donde están las moscas, nos remite a Poe. Me parece que es el estilo más pulido, en donde esta cuestión que no se sabe si es locura, si es alucinación, si es verdad, si es mentira, si soy yo, si es él, si soy una mosca, si soy un ser humano, si me estoy muriendo, si me estoy regenerando, o qué, es muy típico de esa ambigüedad que deja picando Poe, depositado en el lector para que el lector siga pensando. Sobre todo estos cambios de punto de vista. Me pareció impresionante como de un párrafo a otro el yo se transforma en él, Sí. que parece una tontería, parece hasta un error si uno está escribiendo y está describiendo algo y primero habla desde uno y después habla desde un tercero. Y me parece que es absolutamente intencionado en qué momento va del yo al él, del él al yo y del yo a un indeterminado, como si fuera la visión de Dios al final, digamos, ¿no? Claro. Ya se va que es la descripción del párrafo final que yo leí con un pedacito, un epílogo que faltó que no leí. Sí, la verdad que eso está lo que me imaginaba en películas, más allá de que no había mucho cine en esta época, me imaginaba las películas del desierto, cuando se están quedando sin agua y empiezan a imaginarse que ven un oasis o empiezan a imaginarse que hay gente que hay una fiesta y después cuando se les borra la imaginación vuelven a esa sed, a esa soledad del desierto. Eso pensaba mucho, cómo graficarlo en imágenes más allá de lo que uno se imagine, ¿no? Más allá de lo que vos te imagines cuando estés leyendo, para dárselo a entender a los oyentes. Claro. ¿Cómo sería? Eso es lo que me No, pasa. el tema de la alucinación es uno de los... Bueno, esto es literatura fantástica, claramente, ¿no? Es uno de los elementos más importantes de la literatura fantástica y es uno de los más difíciles de llevar a cabo, de poner en papel correctamente. Porque acá entendemos esto de que primero hablo yo, después habla él, después hablo yo de vuelta, después es el punto de vista de las moscas, No, sí. después yo soy una mosca, después es como un indeterminado que es una especie de omnipotente que está quién sabe dónde, y todo eso está mezclado, o los pasajes de una persona a otra, una persona primera persona, segunda persona, tercera persona, todos esos cambios de punto de vista están pautados por esas alucinaciones o por esas cosas que él cree que está viendo o está sintiendo y que después en el inmediato cambio de punto de vista resulta ser que no era exactamente lo que pensaba en el punto de vista anterior. Claro, pues se corrige a sí mismo, porque Claro. al alucinar, en un momento hay alguien que le dice, no, porque están las moscas. O sea que hay un tercero, Claro. alguien que se imagina como un médico, un Sí, facultativo, que, ¿cómo es? No me acuerdo bien cómo dice, vale mucho su consejo, o sea, está Claro. bien remunerado su trabajo por todo lo que sabe, pero es él mismo el que se está diciendo las cosas, Claro. y después él mismo dice, no, pero yo pensaba otra cosa, o sea, se corrige a sí mismo. Claro, en un momento dice, las moscas, claro, son Claro. ellas las que zumban. Claro. Y ahí como que él descubre ese conocimiento que se supone que le habían dado. Por ahí está alucinando a los médicos, al hospital, a la teoría de las moscas que se acercan, cualquier Sí, cosa, sí, digamos, sí. o sea, no sabemos qué es verdad o qué es mentira. Toda esa ambigüedad me parece que aparte le da al cuento una cosa de escalofrío permanente para el lector. Que Y hay una construye Quiroga. parte, cuando habla de la ropa que va a quedar, de esos cueros, Ujú. que me vino en mente, bueno, que vive en ciudad también le pasa, pero en el campo hay veces que te encontrás una zapatilla y no sabes por qué está ahí en el medio de una nada, o te encontrás, no sé, una boina o un... Claro. Ahora barbijo se encuentra. Ahora te encontrás barbijo por todos lados, pero pasa mucho en la ciudad que te encontrás también en Sí, ropa. Y vos decís, ¿cómo llegó esto acá? Claro. Si la gente va caminando por acá, no se va desnudando. Claro. Y no, hay no sé, una remera. Y bueno, en este caso puede ser un disparador de Quiroga encontrarse algo, un bolsito de alguien que se le cayó con el viento y nunca se dio cuenta. Y resulta que se puede haber imaginado que ahí se murió alguien. Claro. De cierta forma, como se O lo quizás es imaginó. la única forma que se den cuenta que él se murió ahí. Claro, también. Claro, sí, como la marca de que estuvo ahí. De que estuvo- Quizás solo ese es el indicio para que alguien se dé cuenta que él se murió. Claro. Sí, sí, que deje. Hay una imagen al final entre el anteúltimo párrafo y el que leí, en donde se produce ese desdoblamiento de él lamentándose y de golpe, yo me lo imagino así, pero las películas nos han ayudado para que yo me lo imagine así, como que esa misma persona que está en el tronco agonizando
se despega como una especie de fantasma de él, Sí. y el que empieza a hablar es el fantasma, Es el fantasma. que está separado y que está mirando y permanecen los dos. Y eso es como una definición práctica de la teoría más fina de lo que es un cuento fantástico. Es un desdoblamiento de una realidad que permanece, que la realidad permanece igual. O sea, un cuento fantástico no es un cuento de hadas, que es Claro. un cuento de hadas, es un cuento de hadas, sino es un cuento donde hay una realidad que permanece, que hay algo que se altera, pero lo que permanece sigue permaneciendo ahí, no se va de ahí. Es decir, él sigue viendo a eso que Claro. ahora juzga como un Y espantapájaro. con de una ojos sola vidriosos. palabra, porque no es Claro. acá estoy. Cuando se separa es y ahí estoy. Claro. Como, el que está arriba, el fantasma, dice, Sí. y ahí estoy, viendo cómo se acerca mi muerte. O sea, Claro. ya se separó. Claro, ya está desdoblado. Sí, eso me parece genial. Bueno, no sé qué más. Bueno, y miren si hay para desenredar que se nos fue pasando el tiempo y seguimos con Quiroga. Pero ahora nos vamos al segundo corte y ya volvemos. No se muevan de ahí, que esto sigue. Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. Hasta las ideas más optimistas toman un coche fúnebre para pasearse por mi cerebro. Y bueno, siempre mostrando un poco su lado oscuro y lo dice en primera persona, paseando por su cerebro. Y ya volvimos, amigos, y seguimos un poquito más con nuestro escritor de hoy, el gran Horacio Quiroga. Sí, eso que decía Mariela de las ideas oscuras, bueno, más o menos lo que decía el cuento también. Por eso pusimos esta frase del coche fúnebre y la muerte con el cuento Las Moscas. Como habíamos contado, había comprado tierras en Misiones durante las vacaciones de 1908. Bueno, Quiroga se traslada a esas tierras, ya es propiedad de él, y construye unas instalaciones y comenzó a hacer unos búngalos donde se quería ir a vivir. También comenzaría un nuevo romance, enamorado de una de sus alumnas, la adolescente Ana María Cires, que le dedicó su primer novela titulada Historias de un amor turbio. Y bueno, lo turbio venía de la mano de las edades de estos dos, de Quiroga y Ana María. Los lugares de residencia también era complicado, porque Ana María vivía en la ciudad y Quiroga quería que se fuera a vivir con ella a la selva. Pero bueno, Quiroga insistió en la relación frente a las oposiciones de los padres de la alumna y por fin obtuvo permiso para casarse y llevársela a vivir a Misiones con él. Pero esto no sería entre ellos dos, ya que los suegros de Quiroga, preocupados por los riesgos de la vida salvaje, siguieron al matrimonio y se trasladaron a Misiones con su hija y su yerno. Y un año después, allá en 1911, Ana María dio a luz a su primer hija, Egel Quiroga, en la misma casa que tenía en la selva. Durante ese mismo año, el escritor comenzó la explotación de sus yerbatales en sociedad con su amigo uruguayo Vicente Gosalvo y al mismo tiempo fue nombrado juez de paz en el registro civil de San Ignacio, donde están las ruinas. Así es. Y hay mucho más para ir contando de este gran escritor, pero bueno, vamos también a seguir recomendando libros y cuentos del gran Facundo Quiroga, del Horacio Quiroga. ¿Qué nos vas a recomendar hoy, Alberto? Uno solo. Hay uno. Ah. Uno Hasta solo. que llegamos a uno. Sí. Hoy la voy a sorprender a Mariela, que siempre dice que me multiplico y no puedo concentrar. El último libro de cuentos de Quiroga, que es este libro en donde está Más allá, el hijo, Ajá. Las Moscas, el hijo, se llama Más allá. El primer cuento se llama Más allá. Hay un cuento que tal vez hagamos en literatura en algún momento que se llama Su ausencia, que recomiendo especialmente para que vayan leyendo. Pero bueno, el libro recomendado... Ya van dos. No, es el mismo libro. Ah, bueno. El libro se llama Más allá. No, tú estabas nombrando los cuentos que tenías el libro. Bueno, por entonces si- no es uno solo, porque si es un libro de cuentos, me estás haciendo Y una ese- engaña pichanga. No, pero es un libro y de van cuentos. todos los cuentos que están adentro de ese libro. No, bueno, una pero novela. son 10 cuentos. Claro, Una si no, novela. historia de un amor turbio. No, pero el libro Más allá es el último libro que publicó Quiroga en 1935. No publicó más por su enfermedad y ya después murió. Y es, me parece, el libro más
pulido, más profundo, y donde todos los cuentos están buenos. De ese libro deben ser unos 10 cuentos, 11 cuentos. Recomiendo ese, Más allá, de Más 1935. Y ya se nos fue pasando el programa y siempre este último bloque como que nos queda algo cortito. Pero no queremos culminar con la vida y obra de ningún escritor, ya que siempre está la posibilidad de volver a nombrarlos y tenerlos en próximos programas. Sí, ya que nos nombramos próximos programas, el siguiente será sobre el escritor que también ya charlamos en programas anteriores, Ernest Hemingway, y su cuento El hogar del soldado. Así que ya saben, amigos, próximo viernes 17 horas, una cita con Literarte y con Ernest Hemingway. Pero también tenemos algo, tenemos la información del próximo encuentro literario, ¿no es así? Sí, martes 27 de septiembre a las 17 horas, el encuentro es sobre Horacio Quiroga. Muy bien. Sobre la obra de Horacio Así que Quiroga. bueno, aquellos que les haya quedado algo pendiente de Horacio Quiroga o bueno, un Entran análisis mucho más profundo, los invitamos a www.lectores.ulp.edu.ar y ahí encontrarán todos los encuentros literarios y ahí se pueden inscribir inclusive al del 27 de septiembre a las 5 de la tarde. Muy bien. Así es, bueno, nos despedimos. despedimos. Hasta el próximo viernes Gracias. con Hemingway. Nos Y bueno, vemos. recuerden que pueden encontrar todos los programas de Literarte para aquellos que quizás se sumaron ahora y tienen ganas de escucharnos un poquito más. Pueden hacerlo a través del canal de YouTube de Lectores 4.0 o bien a través de la página www.lectores.ulp.edu.ar. Y también la revista Leemos en Casa. En casa. Ujú. Donde tenés de todo para ir leyendo de literatura universal, nacional, Infantil, provincial, juvenil. infantil, juvenil, curiosidades, de todo hay para ir. Bueno, y ahora sí los dejamos hasta el próximo viernes a las 17 horas. Chao, amigos. Chao a todos. Chau, chau Mariela, chau Lisandro. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.